Hermanos, en esta mañana vamos a estar leyendo de dos lugares en la Biblia. Si me pueden acompañar a Efesios capítulo 2 primero, versículos del 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Y la palabra del Señor dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si ahora podemos ir al libro de Tito, un poquito más a la derecha, capítulo 2 de Tito, versículos del 11 al 14. Y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Es palabra de Dios, hermanos, se pueden sentar. Hoy continuamos en la serie de justificados por la fe. Estamos hablando de la gracia. Y es un tema que es importante que entendamos porque vivimos el día y no entendemos por qué las cosas pasan. No vemos la gracia de Dios en la vida de nosotros en tantas cosas. El hecho de que estamos despiertos acá hoy ha sido la gracia de Dios sobre nuestras vidas. El hecho de que el mundo no ha implotado y se ha explotado es porque la gracia de Dios es más grande y todavía su plan no se ha consumado. El puritano Thomas Watson dijo: hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. Entonces, esta afirmación es muy cierta, partiendo de la premisa que estamos en la serie de justificados por la fe. Porque, hermanos, si no se hace el pecado amargo en nuestras vidas, si el pecado no es un mal sabor, Cristo nunca será dulce. Una persona justificada es aquella que ha sido declarada justa o inocente ante Dios. Y esto no por ninguna obra perfecta que tengamos, por algo que hayamos hecho, sino por la transferencia de la justicia de Cristo sobre el pecador. Y eso es un regalo de parte de Dios. El domingo pasado, aquellos que estuvieron aquí, quedó claro que Dios ha proporcionado los medios para que toda persona comprenda y crea las verdades acerca de su pecado, pero también ha provisto para que pueda ver la santidad de Cristo y llegar a la salvación. Y eso solo a través de la fe, sola fide. Y eso es un regalo de parte de Dios. Quiero preguntarle a todos los que están aquí, hermanos, porque aunque esto parece un monólogo, porque yo soy el que habla, la palabra le habla a cada uno aquí. Y usted tiene que responderle a Dios, lo que no lo convierte en un monólogo. ¿Se te ha vuelto el pecado amargo a ti en tu vida? Ya pecar y hacer cosas que si estás en Cristo no deberías hacer, ya es amargo para ti. ¿Es Jesucristo más dulce que las tentaciones y los pecados disponibles en este mundo actual para usted? John Owen dijo: él no es creyente, o sea, una persona, hasta que el pecado no es la mayor carga, tristeza y escombros. Y ustedes dirán: pero ¿y por qué el pastor nos está diciendo esto? ¿Por qué nos está aventando esto? Porque vamos a hablar de la gracia de Dios, hermanos. Y si no reconocemos lo que hemos hecho, cómo todavía nos comportamos, cómo aunque nos ponemos la camisa bonita y el buen perfume, todavía el pecado asedia en nuestra piel. Te pregunto, ¿has probado la dulzura del amor y el perdón de Jesús? Have you tasted forgiveness in Jesus Christ? David dijo en el Salmo 34:8: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Mis estimados, te has refugiado en Cristo. Es Jesucristo el lugar a donde corres cuando todo está pasando. Es Dios la poderosa fortaleza de tu vida y tu fe. El tiempo de hoy lo he titulado Un regalo demasiado grande, la gracia de Dios.
Porque, hermano, tenemos que ver en realidad y vamos a ver lo grande que es el regalo de la gracia de Dios. Qué gran verdad para entender. La gracia es un regalo precioso y merecido de parte de Dios. Un regalo que muchos cristianos no comprenden o siquiera apreciamos muchas veces. Vivimos día a día con nuestra agenda y no miramos la gracia de Dios. Hermano, ninguna persona en este mundo es merecedora de la salvación. Sin embargo, Dios la ha hecho disponible para todo aquel que cree en Cristo mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sacrificio que es entendido cuando a través de la predicación de la ley vemos que hemos quebrado la ley, que hacemos todo lo contrario de lo que la ley dice. Hemos quebrado cada una de esas leyes. Sin embargo, la predicación del Evangelio trae las buenas noticias de que aunque he quebrado la ley, podemos llegar al entendimiento de que Cristo, el Hijo de Dios, ha pagado todo por mí si yo pongo mi fe en Él, porque dice que por medio de la fe podemos ser justificados en Cristo Jesús. Y todo esto gracias a la gracia de Dios Padre que ha enviado a su Hijo a morir por todo aquel que pone su fe en Él. Cristo ha pagado el precio más grande y doloroso por tus pecados y los míos. Es decir, si hemos creído en Él, has puesto tu fe total en Cristo y Él es tu Salvador. Porque el Evangelio es las buenas noticias. The gospel is the good news. Pero trae noticias un poco difíciles antes, ¿no? Porque te das cuenta que tú eres la razón por la que Cristo fue crucificado. Y eso es lo que nos quebranta el corazón. Tus pecados y los míos llevaron a Cristo a la cruz. El rey David conocía muy bien el peso del pecado. Escucha sus palabras en el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En el día de hoy vamos a observar el gran valor de la gracia de Dios como su único medio para que las personas puedan encontrar la justificación por sus pecados. Porque si no fuera porque Dios se ha movido en la vida de los hombres, ningún hombre tuviera salvación, porque ninguno la merecíamos. Solamente en Cristo se encuentra justificación, es decir, por medio de la gracia de Dios. Porque muchas veces queremos decir, cuando yo me salvé, tú no te puedes salvar si tú fuiste el que te echaste al fuego. Es por eso que por medio de la fe somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz maravillosa de Dios. Todo por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, para la gloria de Dios solamente. Las 5 solas, mis hermanos. La gracia de Dios es un regalo demasiado de grande. La gracia de Dios nos debería despertar a las 2 de la mañana, ir a las rodillas y decir, Señor, gracias, porque has abierto mis ojos. Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, proporciona un diagnóstico. Y él dice, pero en cuanto a ti, acá en Efesios 2, dice, versículo 1, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos muertos antes de Cristo. Y Él nos ha dado vida. Pero hay una buena noticia. Porque Dios es infinitamente bueno y mejor que cualquiera de nosotros. Porque ustedes y yo somos pecadores y su gracia es mayor. Que dio a su único Hijo para pagar por el precio más alto de nosotros. Su gracia es mayor. Por eso es que cantamos la semana pasada, mis pecados son muchos, pero su gracia es mayor. Escuche lo que Pablo le dijo en Efesios 2, versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia es el favor, la bondad de Dios, un regalo, una bendición provocada por medio del sacrificio de Jesús. De igual manera hay otra palabra que va junto con la gracia y es que misericordia. Siempre hablamos gracia y misericordia. Son dos palabras diferentes, pero ambas palabras hablan una de lo que merecíamos y otra de lo que recibimos sin merecerlo.
La misericordia en griego es la palabra compasión. La misericordia de Dios se muestra a las personas por medio del sacrificio de Cristo. ¿Quién mereciera la cruz? Nosotros. Pero Él envió a su Hijo. Su misericordia estuvo sobre nosotros. Ahora la gracia de Él es la bondad de Dios sobre un pecador. Él da la bendición que no merecemos, la oportunidad de tener la salvación por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. En otras palabras, la gracia de Dios es Dios dando el mayor tesoro al menor merecedor. Él ha dado todo y nosotros lo que hicimos fue pecar. La gracia de Dios, hermano, es un regalo demasiado grande. ¿Sabían que la gracia de Dios se ve desde el jardín del Edén? Porque Adán y Eva pecaron, ellos cayeron de la gracia de Dios, vieron su desnudez, vieron todo lo que estaban haciendo y Dios hizo el primer sacrificio, les proveyó su cobertura para cubrir su vergüenza y pecado. Esto fue un acto de la gracia de Dios, inmerecidamente, porque ¿qué hicieron Adán y Eva? Desobedecer. ¿Y qué hemos hecho todos nosotros, hermanos? Hemos desobedecido, pero queremos pensar mucho mejor de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abrazar, entender y amar la gracia de Dios si no vemos lo que hemos hecho? Y no es ser pesimistas, pero queremos ver eso para entonces poder darle toda la gloria al Señor. Y como terminaremos, vamos a ver la grandeza de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. La gracia también la vemos en el Antiguo Testamento por medio del sistema de sacrificios. La gente podía venir al templo y traer animales a hacer sacrificio para expiar por sus pecados. Exacto y cabalmente lo que Dios ha hecho por medio de Cristo con nosotros. Él dio a su Hijo y nosotros por fe lo tenemos. La gracia de Dios es una gracia de pacto. Hablamos cómo Dios hizo el pacto con Adán y después con Abraham, con Moisés y Noé y todo el mundo. Y acabando con Jesucristo. Pero más sin embargo, vemos que Él escogió personas indignas como Abraham, Isaac, Jacobo, Moisés, a Israel como nación, dando su nombre ahí. Lo que eso significa es que Dios muestra su gracia a su pueblo elegido por Él. No por lo que ellos puedan dar, sino por su propia voluntad, su gracia sobre nosotros. Dios tiene sus propias razones para dar gracia a las personas. Dios no se basa ni en tus méritos ni en los míos, sino en su propia voluntad. La gracia de Dios, hermano, es demasiado grande. ¿Cuántos podemos decir aquí que hemos visto la gracia de Dios en nuestras vidas en tantas formas? Se despertó esta mañana la gracia de Dios. Poder tener medicamentos que tomar cuando le da dolor de cabeza. La gracia de Dios sobre usted, que hay farmacéuticos y hay medicinas que se pueden tomar. Pero hoy estamos hablando de la gracia de Dios en la vida de un hombre perdido y sin conocer a Cristo y cómo es por medio de su gracia que podemos ser justificados. Versículo 8 y 9 de Efesios 2 nos habla de la sola gratia, o sea, de la gracia solamente que vemos aquí de la salvación. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de usted, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La semana pasada estuvimos hablando de este versículo como la salvación, la fe de salvación es un regalo que Dios le da al hombre para que podamos tener salvación. Y la gracia sabemos que es un regalo ya gratis. ¿Por qué? Porque Él la provee, porque es su gracia inmerecida sobre nosotros. Es por eso que podemos comprender las palabras que dijo Martín Lutero cuando él dijo, justificado solo por la gracia, solo mediante la fe, solamente en Cristo. Queridos míos, la gracia es un don precioso de Dios porque, hermanos, Él tiene toda la autoridad y el poder para salvar a las almas que de otra manera están en condenación eterna en el infierno. Y el saber que podemos tener salvación en Él, el saber que tenemos salvación en Él, eso tiene que dar mucha paz en nuestras almas. Qué gran regalo es la gracia de Dios sobre las personas que gracias a la regeneración que nos da el corazón, porque estábamos muertos, nos da un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36:26, y podemos creer. Dicho esto, hay otro aspecto que trae alivio
a nuestras almas en la salvación, y es por la gracia de Dios. Porque la salvación descansa únicamente en Dios y no el hombre. No hay nada que podamos hacer nosotros para ganarnos esa salvación. Dios la otorga. La salvación es su llamado y su gracia soberana sobre almas perdidas. Y eso es una bendición y un regalo de su gracia. La salvación es un puro acto de gracia. Romanos 11:6, Pablo dijo lo siguiente: pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es un regalo gratuito de Dios. El puritano Thomas Brooks dijo lo siguiente: no existe tal manera de alcanzar mayores medidas de gracia como para que un hombre esté a la altura de esa poca gracia que tiene. Dios nos da la gracia que nos da, no tenemos que añadirle, no tenemos que ponerle. Por eso estábamos hablando en la escuela dominical hoy acerca de entender que la palabra de Dios proviene de Dios, que es en realidad su palabra, que la palabra es suficiente para nosotros y que lo que la Biblia dice lo creemos porque Dios así lo ha dicho. Que solamente es así, no lo estudiamos, no, la estudiamos, pero podemos confiar neta y plenamente que la palabra de Dios es veraz. Entonces esto nos lleva al primer punto ahora, que comenzamos en Tito capítulo 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios, hermano, la vamos a ver que es visible en Cristo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Pablo aquí en Tito le escribe a Tito, plantador de iglesia en la isla de Creta. En este capítulo Pablo recuerda a Tito: mira, cuando tú estés enseñando, asegúrate que sean enseñanzas bíblicas y de sana doctrina. Y luego en el versículo 11 que vemos acá, estamos viendo como él entonces ahora dice: porque por la gracia de Dios se ha manifestado. Él cambia completo de enseñanza a la gracia de Dios y a la salvación y sus frutos en la vida de una persona. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy a base de estos versos? Primero, vamos a ver que la gracia de Dios se hace visible en Cristo. Segundo, vamos a ver que la gracia de Dios enseña al cristiano a negar el pecado. Tercer punto, la gracia de Dios enseña al cristiano a vivir una nueva vida en Cristo. Y el cuarto punto, vamos a ver cómo la gracia de Dios es un regalo demasiado de grande. La gracia de Dios es visible en Cristo. Y vemos aquí que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esa palabra manifestado significa que apareció, o sea que la gracia de Dios se hizo visible en Cristo Jesús, porque cuando miramos el versículo 13 dice: guardando la esperanza bienaventurada del gran Dios y Salvador Cristo Jesús. La gracia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús. Como pueden ver, la gracia de Dios se hace visible en Cristo. Cuando vemos a Cristo, sabemos que es Dios. Si leemos en Juan capítulo 1, sabemos que el Verbo se hizo carne y estuvo con nosotros. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Segunda de Timoteos 1, 9 al 10 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y miren la palabra como la usa. Y que ahora ha sido manifestado por la aparición de ¿quién? De nuestro Salvador, Cristo Jesús. Quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ven que el regalo más bonito de la gracia de Dios es que por medio de la fe en Jesucristo podemos tener salvación. Y es por eso que empecé con el tema como hablé, porque para entender la magnitud de este precioso regalo de gracia, tenemos que entender la magnitud de nuestra delincuencia. Entonces siempre hablamos de salvación y mucha gente dirá: ok, algunos están ya con el Señor hace tiempo, otros no, pero yo quiero que aclaremos la pregunta. Muchas veces dicen: pero ¿de qué tiene que salvarse la gente? Porque sabemos que el ángel le dijo a María: mira, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a la gente de sus pecados. Pero aquí estamos hablando que lo que se va a salvar es de la ira de Dios. Acompáñenme en Romanos 5, 9. Porque hermanos, yo no sé ustedes, pero el querer pelear en contra de Dios, creo que la pelea no debería ni de comenzar.
y tener la ira de Dios sobre una persona que no ha pagado su deuda, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, escuchen bien, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Quiero que entiendan que cuando decimos que Jesucristo pagó esto en la cruz, no tenemos a veces conceptos. No es que Él fue allí, Él sacó 2 o 3 minas y se las dio. Dio su vida. La ira de Dios estuvo por Él, no porque es Cristo, pero porque era carne y el pecado estaba en Él. Le dieron la transfusión de nuestro pecado a Él. Y Dios lo que veía era el pecado y ahí se pagó en la carne. Dios se ha hecho visible en la persona de Jesucristo para traer salvación a las personas de sus pecados, hermano. La gracia de Dios es un regalo demasiado de grande cuando Él ha enviado a su Hijo a pagar por nosotros. Vemos también la palabra manifestó aquí en Tito 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que no tuviéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavado de la regeneración y la renovación por el Espíritu. ¡Qué bendición! Luego aquí vemos en la segunda parte de este versículo, vemos que dice, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Y qué se refiere a todos los hombres? Es que cada ser humano de este mundo, Cristo murió por ellos, que todos pueden ser salvos. Bueno, la expresión aquí lo que está hablando es que está hablando de todas las clases de personas. Solamente Dios sabe quién será salvo. Nosotros no. Por eso predicamos el evangelio a quién, a todos. Entonces el amor de Dios es tan grande que Él ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por todo tipo de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que Él murió, por ejemplo, por todos aquellos que están en las montañas del Himalaya, si vienen por fe al Señor. A todos aquellos que están en el Medio Oriente, en Asia, en Latinoamérica, en donde sea que haya vida humana. Dios envió a Jesucristo para morir por todo ser humano que por fe viene a la salvación en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Te pregunto, ¿has experimentado la gracia del Todopoderoso en tu vida? ¿Has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor? Hermanos, estar seguros de nuestra eternidad. Entender que por la gracia del Dios Todopoderoso, el que creó todo, a ustedes, a mí, todo lo que vemos, creado por Él. Cuando vemos eso y estamos acercándonos a situaciones en la vida, algo difícil, nosotros estamos enfocados en su palabra porque sabemos que su gracia es mayor y nada de lo que pase aquí me va a afectar si yo tengo seguridad eterna con Él. Thomas Watson dijo lo siguiente: la gracia es el regalo de Cristo, el retrato de Cristo en el alma. La gracia es el retrato de Cristo en el alma. Nosotros tenemos esa salvación y tenemos esa misericordia de parte de Dios porque estamos en Cristo y ya la eternidad de nosotros está segura si estás en Cristo. Ahora, Tito 2:12 nos enseña a que el cristiano tiene que negar el pecado. Dice el versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo justa y piadosamente. Vamos a coger la primera parte, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos humanos. Hablamos que la salvación es un acto soberano de la gracia de Dios. Al regenerar el alma de una persona mundana y perdida, Él los trae una relación de nuevo con Él. En otras palabras, Él reprograma la computadora de nuestra vida, alma y corazón. Tenemos una programación completamente diferente. Las cosas que tú hacías antes ya no las quieres hacer. Es por eso que cuando la gente dice, sí, yo soy cristiano, pero tú los ves que viven exactamente que la gente en el mundo. Y tú dices, pero es que no es congruente. Tiene que haber habido un cambio, un nuevo nacer. Es como decir, escuché una vez la historia de que esta persona iba a la iglesia a encontrarse con un amigo. Y le dice, estoy ahí antes de que empiece la primera canción, es que estoy retrasado. Ok, el amigo no llega, pasa el servicio, está a la mitad, llegó ya casi al final, se sienta, están hablando y le dice, oye, ¿qué pasó que llegaste tan tarde? No, hermano, es que
el carro se le vació una llanta y la estaba cambiando. Y cuando estaba en el 24, me pasó una traila por encima y en lo que llegué. Pero tú ves que no tiene ni un rasguño. ¿Usted le creería a su amigo que una traila le pasó por encima? Un ser humano que haya tenido un encuentro con Dios por medio de la persona de Cristo no va a ser la misma. ¿Que el cambie 100% de un solo? No. La santificación trabaja, pero hay un cambio en la persona. La persona no se ve igual. ¿Por qué decimos esto? Porque el Espíritu de Dios, por medio de su gracia, nos enseña a negar la impiedad y los deseos humanos. Es la renovación completa de la mente, como dice Romanos 12:2. Redirigir la persona para hacer, en vez de su propia voluntad, a cargar su cruz, negarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios. Pablo utiliza dos palabras en este versículo que podemos prestarle atención. Primera es enseñándonos, y esta es la palabra que sacamos, la palabra pedagogía en el griego, y es enseñar como enseñar a un chiquillo, enseñar a alguien que no sabe algo. Y la gracia de Dios nos enseña, porque cuando venimos a donde Él y por fe estamos nuevitos y no sabemos nada. Es por eso que la Escritura es inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, y es la que es útil para enseñar y para reprender y para corregir y para instruir en justicia. Entonces cuando habla dice, mira, nos enseña a negarnos, básicamente a señalar, a rechazar, a rehusar específicamente la impiedad y las pasiones humanas. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela del cielo contra ¿qué? Toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad. Hermano, el estar con el Señor, tu vida ya cambia. No hay deseos de hacer ese tipo de lo que podamos llamar que hacías antes. ¿Por qué? Porque has sido regenerado. Tu programación es nueva. Tú no quieres hacer lo que te place. Tú quieres hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Deseos mundanos, queridos míos. Estoy seguro que muchos aquí luchan con sus deseos de la carne, entre su carne y la voluntad de Dios, en que querer enfadarse con alguien o decir, Señor, lo tengo que perdonar, o hablar de un vocabulario florido, o hablar palabras sazonadas con la palabra del Señor, tomar venganza o decir, Señor, la venganza es tuya. O decir, me abstengo hasta que me case o quiero darme un gustazo esta noche. No importa lo que sea, todos tenemos una lucha y si no estás firme con el Señor, te puedo decir que esa batalla la vas a perder. La gracia de Dios ha llegado a aquellos que han sido salvos por medio de la fe en Jesús y no quieren entregarse más a las cosas del mundo. Si usted tiene un pollo en la casa y el pollo estaba malo, se lo comió y le hizo daño al estómago, ¿va a calentar en la hora de la cena para comer del mismo pollo? No creo. Entonces, si usted sabe que lo que usted hacía antes de Cristo no es bien porque la palabra te ha abierto los ojos, Dios te ha dado vida, tú no vas a querer hacer nada de eso. Es más, el apóstol Juan en 1 de Juan 3:9 aclara esta duda. Él dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. O lo que dice también en 1 de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. A veces pensamos que el amor del mundo simplemente, no, es ir a hacer cosas horriblemente mezquinas, sí. Pero por ejemplo, tienes un domingo y estás viendo a la iglesia y tú dices, mira, te invitan a la playa, en vez de ir a la playa, luego, por ejemplo, luego de la iglesia, te dicen, no, vamos a la playa, pero tú no vas a la iglesia, no importa, un domingo. O el partido de fútbol a los que son del fútbol americano, el fútbol de soccer, o béisbol, o carreras de carro. Hay vida, pero si usted está en Cristo, el domingo es el día del Señor.
Y a veces pensamos que seguir la cuota del mundo es estarse drogando. No, puede ser sentarte a ver fútbol como un poste de luz en una silla, en vez de venir a la iglesia a compartir de la palabra, adorar al Señor, darle la gloria todo a Él. Grabar el partido y lo ves el lunes y que tus amigos no te envíen texto. Pablo le dijo al joven Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. La gracia de Dios nos enseña a negar la impiedad y los deseos de la carne. Huye de los deseos de la carne. Huye. Ahora, vemos la segunda parte del versículo 12 aquí en Tito 2, que dice, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios, hermanos, enseña al cristiano a vivir una nueva vida en Cristo. Cuando venimos al Señor empezamos a aprender, alguien nos discipula, nos enseñan la palabra, nos enseñan cómo a orar, cómo a leer, porque no somos sabios, nunca hemos sido cristianos. Venimos a la fe y empezamos a investigar, a aprender, a hablar. Se va formando tu entendimiento teológico, o sea, del conocimiento de Dios, sus doctrinas. Si quieres saber más acerca del Señor, quieres darle más la gloria en la iglesia. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y todo por medio de la gracia de Dios. Qué bueno es el Señor. No solamente nos dice lo que no, pero también te dice lo que sí. Vivir sobriamente significa que las almas redimidas deben comportarse con prudencia y moderación. Justa, tenemos que actuar con rectitud. Conocemos la palabra del Señor. Sabemos que la ley nos condena. Pero el evangelio es las buenas noticias. Queremos vivir justamente y con rectitud. Queremos vivir vidas piadosas gracias a la vida de Cristo en nosotros. Queremos ser más como Él. Es el proceso de la santificación. Queremos ser más como Él. La meta es la santidad, ser más como Cristo y menos como el mundo. Pablo le dijo, hermanos, a la iglesia de Corintios lo siguiente en 2 de Corintios 5, 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, se queda igual. O ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo que pasa es que a veces algunas de esas cosas viejas son como una playera favorita. Te la boto. No, que todavía le tengo cariño. Pero niño, si está llena de huecos, bótala. No, todavía no me la bote. No estoy listo para deshacerme de esta playera. Pero la palabra dice diferente, porque si estás en Cristo eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. Y todo eso procede de ¿quién dice? De Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de ¿quién? De Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mi estimado, las personas que han nacido de nuevo en Cristo, seguimos pecando. No somos perfectos, no podemos, la carne, vamos a pecar. Todos pecamos, sin embargo, una vida dirigida y guiada por Dios no vive para el pecado, sino que odia el pecado. Y cuando peca, lo quiere confesar porque es un amargo, es un mal sabor. Y esto es todo gracias a la salvación en Cristo Jesús por medio de la fe, gracias a la gracia de Dios en la vida del creyente. Thomas Manton dijo lo siguiente: aunque no podemos estar completamente libres de pecado, no debemos dejar de resistirlo por completo. El pecado reina donde no está restringido. Si usted deja que sus niños hagan lo que quieran en la casa, si usted deja que sus mascotas hagan lo que quieran en la casa, y usted tiene a su pecado que haga lo que quiera en la casa, hermano, usted vive en caos. Tiene que haber respeto. Amor es respeto y disciplina. Y si usted camina en Cristo, tiene que decirle a la carne, usted va a hacer lo que yo digo y se acabó. Tenemos que aguantar. Yo sé lo que es eso. Cuando el Señor me rescató y me quitó vicios que tenía, yo sé lo que es uno decirse que no, porque yo puse la fe en el que yo escuché que me salvó. Hermano, todos podemos decirle a la carne que no.
tenemos que ser fuertes si estamos en Cristo. Y pedirle fortaleza a Él por medio de su Espíritu Santo que nos guíe. Pero no podemos pretender que vamos a estar bien si no estamos en su palabra. Amén. Es por eso que la gracia de Dios como cuarto punto es un regalo demasiado de grande. Si yo ahorita le doy a alguien un carro, aunque sea usado, regalado, le aviento a la llave, y el carro puede estar mohoso, la llanta así media chueca. Me regalaron un carro y tú vas a estar contentísimo. Y vas a llamar a tu familia en tu país, oye, me que regalaron un carro, está mohoso y feo, pero le veo potencial. Mas sin embargo, Dios nos ha dado a Cristo, su Hijo unigénito, que por fe en Él podemos tener justificación por nuestros pecados. Y no vemos la gracia de Dios en nuestra vida, que es un regalo infinitamente más grande que nada que nadie nos puede otorgar. La gracia de Dios enseña a los cristianos a renunciar a la impiedad y al pecado y los anima a vivir una vida piadosa hasta que Jesucristo regrese por la iglesia. Porque la palabra dice que Él viene por una novia blanca y pura. Hay un sitio que te aseguro, no hay ni nunca habrán pecadores, es en el cielo. Jesucristo vino a redimir a las personas de sus pecados por la gracia de Dios, solo mediante la fe ¿en quién? En Él, en el que nos puede redimir, y eso es muy buenas noticias. Jesucristo redime a la gente del pecado. La gracia de Dios purifica a cada creyente nacido de nuevo para sí mismo y solo para su gloria. Porque a veces pensamos que la persona puede ser salva para... es como un get out of jail card. Como que bueno, ya no voy para el hueco tenebroso. Usted necesitaba ser salvo, perdonado por sus pecados. Y obviamente la eternidad ya cambia. Pero usted está en Él porque cree por fe. Si no tiene seguridad, no tiene seguridad de salvación. Robert Layton dijo lo siguiente: es realmente el Espíritu de Cristo en un creyente el que crucificó al mundo y purgó el pecado y formó el alma a su semejanza. Es imposible, hermanos, ser santo sin estar en Cristo. Y estando verdaderamente en Cristo es imposible no querer ser santo. No existen cristianos carnales. Eso es un disparate. Hay cristianos y hay personas no cristianas. Y les pregunto hoy, ¿ha sido tu vida tocada por la gracia de Dios? Levante su mano. ¿La gracia de Dios ha tocado su vida? Recognize it. Reconócelo, déjale saber. Es como cuando te dan un regalo, da las gracias, te abren la puerta, gracias. Dios te dio el regalo de salvación por medio de la fe y su gracia. Agradécele diariamente en la forma en que vives. Te pregunto, quiero que recordemos las primeras palabras que dije de Thomas Watson. Hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. El pecado se ha vuelto amargo en ti que tú dices, ya este menú no me gusta. ¿Tiene tu alma sed y hambre de una vida que quiere negarse a sí misma para vivir para Cristo? Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16, 24 al 26, vengan, síganme. Mira lo que él dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Haga lo que usted quiera, ¿o qué dice? Todo el mundo junto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué le va a suceder? La perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué nos dice esto? Amigos míos, toma tu cruz. Deja tus deseos atrás, niégate a ti mismo, deja atrás la vida de la dependencia en ti mismo, deja de tu comportamiento pecaminoso, mentiras, chisme, coraje, venganza, lenguaje obsceno.
pecados inmorales con el cuerpo, robo, y por ahí hay una gama. Les insto a que huyan del pecado y de la ira de Dios debido al pecado y la impiedad, y tengamos en entendimiento que por la gracia de Dios que se ha manifestado en Cristo ha traído salvación a los hombres. Y esto es buena noticia para los que estamos en el Señor, para que cuando las cosas están difíciles, sabemos que la gracia de Él es mayor. Y aquellos que no han dado su corazón al Señor, aquellos que dicen que le pasó el camión por encima, pero no tienen ni un rasguño, es buenas noticias, porque por fe puedes venir a donde Cristo y decir: Señor, yo he pecado en contra de ti y del cielo, perdóname. Y la gracia de Dios está disponible para todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Hechos 4:12 nos recuerda que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesucristo. Presta atención, por favor. Ningún otro nombre es el que puede salvar. Y si estás salvo, el mejor nombre que está sobre todo nombre es el que ha pagado por tu vida. Si Dios está tocando la puerta de tu corazón porque todavía no has respondido a Él, o pensaste que lo hiciste, pero tú dices: caramba, yo fui salvo porque llené hojas. Abre la puerta si Dios está tocando tu corazón. Solo Cristo puede hacerse justo por la justicia imputada en Él. Él es justo y la imputa en nosotros. Él la cambia. Él dice: mira, toda mi justicia la pongo en la persona. Si Jesús está a la puerta, deja que su amorosa misericordia llegue a tu vida y se derrame sobre ti hoy. La gracia es un regalo precioso de Dios. Y es importante que no olvidemos eso. ¿Cómo te ayuda eso el lunes, hoy por la tarde? Fácilmente, si estás en Cristo, tienes que entender de que el pago por tu vida ha sido no porque no te lo merecías, sino porque la gracia de Dios así lo permitió. Y Él te tocó tu vida, abriste los ojos y creíste. Y si no estás en Cristo, la gracia de Dios es tan grande, que puedes ser salvo en el nombre de Él. Como decimos en la canción que cantamos el domingo pasado: mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Amén. Así que, hermanos, sabemos que solo por la gracia somos justificados, y Dios nos da salvación no para que vivamos una vida chévere, sino para que podamos ir y decirle este mensaje a aquellos que no lo conocen, para que se lleve la gloria. ¿A quién? ¿Usted? No, para que la gloria sea solamente a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos las gracias porque definitivamente, Señor, nuestras faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Padre, en esta tarde yo pido por cada alma que se encuentra en este lugar hoy, Señor. Aquellos, Padre, que han estado quizás escuchando este mensaje y oyen el Evangelio y de la salvación, Padre, que hoy sea el día de las buenas noticias en su corazón. Padre, pido que despiertes a aquellos corazones que todavía están dormidos. Padre, aquellos que ya caminan contigo, Señor, dale la seguridad, Padre, no importa lo que está sucediendo en sus vidas, Padre, que estamos aquí hoy porque tu gracia es mayor. Así que, Señor, te damos las gracias por ese precioso regalo de la gracia. Y te pido, mi Dios, que aquellos que no andan contigo todavía, que en el día de hoy tú los despiertes, porque por medio de tu gracia y la fe en Jesucristo pueden ser salvos. Oramos todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén.